Florencia Salvareza es una reconocida lingüista y especialista en neurociencias aplicadas a la educación, con una destacada trayectoria en el estudio de la alfabetización, la dislexia y la relación entre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria de prestigiosas instituciones como Fulbright, CONICET, la Universidad de Amberes y la International Pragmatics Association. Además, trabajó como Visiting Scientist en el MIT, donde tuvo como mentor a Noam Chomsky y colaboró en el Veterans Administration Medical Center de Boston junto a Harold Wood-Glass. Ha dirigido proyectos clave, como el Observatorio de Neurociencias y Educación conjunto con la Fundación INECO, además de coordinar la serie Aprender con el cerebro en mente. Actualmente, es directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, miembro del Askins Global Literacy Hub y consultora para el BID, Banco Mundial y la OEI. Umbrales Academy, institución líder en formación continua y neuroeducación, se enorgullece de invitar a Florencia Salvareza como ponente en su programa académico, reforzando su compromiso con la excelencia en la formación docente. Un gusto estar todos acá. Bueno, vamos a hablar de alfabetización. Vamos a tratar de entender qué significa para el ser humano alfabetizarse y en función de eso y de lo que sabemos de los procesos cerebrales de la alfabetización, qué deberíamos hacer para enseñar a nuestros niños a leer. Lo primero que quiero hacer es salirme de la alfabetización y tratar de ubicarnos dentro de otro dominio, pero que es fundamental entender que el desarrollo humano comprende dos procesos distintos. Uno es el proceso de maduración y otro es el proceso de aprendizaje. Lo que somos hoy por hoy es la mezcla de esas dos cosas. Y sin esas dos cosas no hay desarrollo humano, pero estas dos cosas son totalmente distintas y es muy importante entender la diferencia entre los procesos madurativos que son propios de la especie, nos pasan a todos los seres humanos nos desarrollamos, crecemos más o menos entre el mes 10 y el mes 14, caminamos, más o menos para el año hablamos, en cierto momento de la pubertad las mujeres tienen la menarca, los varones les crece la barba, les cambia la voz, todos los seres humanos, pasa en cualquier comunidad del mundo. Esto no depende del contexto, sucede porque somos seres humanos. Ahora, hay otros procesos que no suceden independientemente del contexto, que son los procesos de aprendizaje, porque el aprendizaje, por definición, es el resultado de la experiencia, alguna experiencia. No es madurativo andar en bicicleta, lo que es madurativo es el desarrollo físico que después me permite aprender o no a andar en bicicleta. Pero la realidad es que no todos los seres humanos andamos en bicicleta. No todos los seres humanos comemos con cuchillo y tenedor, otros comen con palitos, otros comen con cuchara y dedos. Depende de la cultura, depende del contexto. Todos los seres humanos desarrollamos el lenguaje, todos los seres humanos desarrollamos el lenguaje, que es un proceso madurativo con componentes de aprendizaje. Es un desarrollo prácticamente instintivo propio de la especie. Todos los seres humanos, todas las comunidades del mundo tienen lenguaje. Algunos niños no pueden hablar y hablan, niños y adultos, y hablan con las manos, son los sordos. Pero el lenguaje tienen, la estructura del lenguaje es algo propio de la especie, es complejísima, riquísima. Y hay un 7% más o menos de la población que tiene trastornos del desarrollo del lenguaje, pero es muy poquito, pero los seres humanos hablamos. Aprendemos las palabras, porque en castellano se dice perro o can, en inglés se dice dog y en francés se dice chien. Pero eso sí lo aprendemos del contexto, pero la estructura que nos permite ese aprendizaje, guardar las palabras y todo, es absolutamente propia de la especie. Sobre ese desarrollo propio de la especie, aprendemos a leer. La lectura no es un proceso madurativo. No sucede que un día el niño hace clic y madura. Esto es una frase muy conocida de Stanislas Dehaene, uno de los investigadores más conocidos en lectura, y dice: la adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil, en cambio el lenguaje hablado llega espontáneamente a los niños. Entonces, todos los seres humanos hablamos, no importa en qué país del mundo, no importa en qué cultura. El ser humano habla hace aproximadamente 50.000 años. Ahora, la lectura es un proceso cultural
tiene apenas 5.000 años, es poquísimo. Durante más o menos 45.000 años los seres humanos hablamos, pero no escribimos, no leímos. La lectura no tiene nada de madurativo, se apoya como todo aprendizaje en procesos madurativos, por supuesto, pero en sí misma no es madurativa. Y hay mucha evidencia de esto. Uno, que existen los analfabetos, que no es un trastorno, es simplemente nadie me enseñó a leer. O hay comunidades que no tienen lenguaje escrito. La lectura es el lenguaje impreso. Entonces, hay comunidades que solo tienen lenguaje oral, que no tienen escritura. Y hay individuos que por cuestiones de contexto históricas no han ido a la escuela y no aprendieron a leer. Son seres humanos con toda su configuración, pero que no han pasado por un proceso de transformar el cerebro humano, que es eminentemente lingüístico, a un cerebro lector. ¿Qué quiere decir? En algún momento todos nosotros que estamos acá aprendimos a leer y nuestro cerebro se convirtió, de formas que lo vamos a ver ahora, en algo absolutamente distinto, pero a leer se aprende. Y esta es como la primera gran parte de lo que vamos a conversar hoy. A leer no se madura. No resulta que un día el niño hace clic y cayó la manzana del árbol y aprendió a leer. Eso no pasa. Pasa que un día aprende a leer porque alguien le enseñó. A leer se aprende y para eso tenemos que aprender a leer. Quiere decir que tenemos un sistema cerebral nuevo, distinto del que teníamos antes. Este es el cerebro de alguien que aprendió a leer y el cerebro de al lado, estas son imágenes, es el de alguien que no lee, tiene otras áreas activadas porque no sabe leer. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es cómo se hace este proceso a nivel cerebral y qué es lo que deberíamos hacer pedagógicamente, es decir, en el aula, para promover este proceso de la mejor forma posible. Entonces, lo primero que hay que entender, este señor es Daniel Willingham, es un investigador muy importante en educación, sobre todo en alfabetización, y él dice, tiene esta frase que es divina, que dice, toda la maquinaria que permite la lectura es prestada. ¿Qué quiere decir? El cerebro humano no tiene áreas para la lectura. Tiene básicamente áreas de la visión y áreas del lenguaje. Yo miro la letra y digo, necesito coordinar visión y lenguaje, crear áreas ahí, porque mi cerebro antes de la lectura tiene las áreas del lenguaje y las áreas de la visión separadas. Lo que yo les voy a contar ahora es cómo es ese proceso donde convertimos áreas del cerebro que originalmente estaban funcionando para un dominio, que es el lenguaje o la visión, y las conectamos, y al conectar esas áreas, cambiamos nuestro cerebro de manera tal que para siempre, cada vez que veamos algo parecido a una letra, vamos a tratar de leerlo. Nuestro cerebro va a decir, ahí hay letras, ahí se lee. Algunas veces no entendemos nada, otras veces sí. Algunas veces es nuestro idioma, pero no conocemos la palabra, otras veces ni siquiera es nuestro idioma, ahora lo vamos a ver. Entonces, básicamente, el cerebro humano tiene evolucionariamente áreas que nos permiten reconocer objetos y caras. Los animales también reconocen caras. Ustedes piensen que si un bebé conejo no reconoce la cara de mamá conejo y se va con mamá león, es desayuno, no es más conejo. Es fundamental, es supervivencia básica, Darwin básico. Necesitamos reconocer al amigo y al enemigo, o a la madre y al predador. Los niños reconocen objetos y caras desde que nacen, pero hay una peculiaridad en los objetos y caras. Yo ahí tengo una cara y una silla. Ahí tengo de vuelta la cara puesta al revés y la misma silla al revés. Y acá tengo la silla puesta de cualquier forma. Y sigo teniendo la misma cara y la misma silla. Ahora, miren bien, ¿qué pasó ahí? Acá pasó algo que no pasaba antes. Los objetos y las caras los puedo poner en cualquier posición en el espacio. Si yo agarro mis lentes acá, los puedo rotar y siguen siendo mis lentes. Ahora, cuando yo doy vuelta a una letra, pierde su cualidad. Las letras y los números son los únicos objetos del universo que pierden su identidad cuando los roto en el espacio y dejan de ser lo que son.
El cerebro humano no está preparado para comprender eso, porque todo en el universo, objetos y caras, lo puedo rotar. Es la casa al revés, la lámpara al revés, la persona al revés, el perro patas para arriba. La letra no. Yo tengo que entrenar al cerebro a que reconozca que hay cosas muy particulares, pocas, únicas en el universo, que no las puedo rotar. Y ahí es cuando desarrollo un área especial en el cerebro que me permite reconocer letras y palabras. Y entonces yo voy a usar el modelo de Carolyn Strom, que es una investigadora americana, que yo le escuché esto en un congreso y me encantó y lo uso para explicar cómo es este proceso neurocientífico de forma bien simple. Imaginemos que tenemos el cerebro humano. El cerebro humano, no importa dónde están estas áreas, tiene algo que vamos a llamar la ciudad de los sonidos y las montañas del significado. Esto no es ni más ni menos que el lenguaje. A cierto sonido, casa, le corresponde un significado. La casa, el hogar donde yo vivo. O lo que estoy mirando acá por la ventana, hay casas ahí enfrente. Y si yo digo cama en vez de casa, es donde duermo. Grande, chica, no importa. Después yo podría tener distintas imágenes de eso. Pero el lenguaje es la relación entre una cadena sonora y un significado. El famoso significado y significante. Esto lo tenemos todos los seres humanos. Además, todos los seres humanos tenemos una zona aislada, que veíamos recién, que me permite ¿qué? Reconocer objetos y caras. Pero está separada del área del lenguaje. Yo necesito enseñarle a este cerebro que hay ciertos objetos que los voy a ver, así como veo las caras y los objetos, los voy a ver, pero que a esos objetos tienen un sonido. Por eso empiezo a atender ahí este caminito violeta que va del rojo al azul y que me permite cuando veo la K decir K, y cuando veo esto digo A, y cuando veo esto digo y cuando digo esto veo A. En cambio, los objetos no tienen un sonido, tienen un significado. Entonces, de a poco yo le voy a enseñar, por eso quiero que presten mucha atención, que yo estoy empezando de los sonidos, no estoy empezando de la palabra. Y esto es muy importante para cuando veamos a cómo enseño. Entonces yo le voy a enseñar a mi cerebro, practicando, que si yo digo uno, la K con la A y la A es cama. Y cama es la palabra que yo conozco, que es el objeto donde yo duermo. Y entonces empiezo a tender puentes entre la visión de las letras o grafemas, el sonido cama y el significado cama. Y cuando encontré el significado, aprendí a leer. Y eso es la primer ruta o vía para la lectura, que es la decodificación, que es lo que se llama la ruta fonológica o subléxica. Y es lo primero que tengo que hacer. Y vuelvo, insisto, presten atención, yo partí de la letra, no partí de una palabra, partí de la letra. Cuando yo leo, practico, a leer se aprende leyendo, esto es lo que vamos a ver hoy. Mientras yo leo y practico la lectura, esas áreas se empiezan a hacer cada vez más ágiles y cuando yo ya vi muchas veces la palabra casa o la palabra cama, desarrollo un camino directo de la visión al significado. Entonces miro la palabra cama y la digo. No tengo que decodificarla porque la vi muchas veces y la guardé en mi léxico mental. Y entonces tengo la otra vía a la lectura, que es la ruta léxica. Y ahí me convertí en un lector eficiente, fluido, automático, que lee y comprende. Este es el proceso que tiene que suceder. Este es el proceso que en términos cerebrales llamamos reciclaje neuronal. Cambiamos áreas de la visión y del lenguaje, las unimos en un área, que ahora les voy a mostrar, que lee. Dicho en forma muy poética, es cuando la cultura invade la biología y la cultura nos cambia el cerebro. Y entonces, esta área roja que está acá, que es lo que se llama el buzón de las letras o la caja de las letras, de acuerdo a Stanislas Dehaene, es el área que se crea con el área del lenguaje y de la visión y que solo
la tenemos una vez que aprendimos a leer. No sucede antes. Todos nosotros nacimos sin ese área roja. No teníamos esas redes neuronales. Nuestros hijos chiquitos no los tienen. Si tenemos un niño bebé o que todavía no lee. Los niños cuando están en primer grado empiezan, o en sala de 5 o en sala de 4, cuando aprenden a leer empiezan a generar esas redes que antes no teníamos. Señores, a leer se aprende, no es un proceso madurativo. Yo veo acá a una sola persona, Alejandra Cruz, estás ahí, yo te veo. Te voy a pedir que te pongas el micrófono, porque te voy a pedir que leas. ¿Puede ser? Muy bien. Micrófono, a ver si le habilitan el micrófono. Ahí está, a ver si le habilitan el micrófono a Alejandra. No se puede, a ver. No. Listo. Ahí está, muy bien. Alejandra, por favor, lee. No sé ruso, pero voy a Muy bien, decir que iPod, muy iPod, bien. Peor, es griego. Es griego. griego, perdón. Trataste, No sé probaste. qué es, no tengo Tu cerebro idea. leer. Muy bien, no te me vayas. Ahora, yo quiero que hagas el esfuerzo. Vas a poder leer. Léelo como lo ves. Vamos, probá. Mambie. Abajo, ¿la de abajo? Vieja, Sí, vamos. Ok. Lema. No, está leyendo Alejandra, solo Alejandra. Así todos escuchamos. Vamos. Mambiejilja, teurasta, lejam. Muy bien, acabas de leer en finlandés. ¿Qué dice? No tengo idea. ¿Podés leer? El granjero sacrifica a la vaca. Muy bien, muchas gracias. Podés apagar el micrófono de vuelta. Yo quiero que vean, la primera es griego. No la pudiste leer porque no conoces las letras. Para vos dijiste, no sé ruso, ni siquiera sabés si es ruso o griego. No tenés cómo saberlo. Entonces, el segundo, es decir, no conoces el código. El segundo, no conoces el lenguaje, pudiste leerlo porque es finlandés, y el finlandés es total, es la lengua más transparente del mundo. Se ve la se dice, hay dos A seguidas, man, digamos, se pronuncian las dos A, totalmente transparente. El último es castellano, hablas castellano. Lo pudiste decodificar porque sabes leer y lo comprendiste porque sabes la lengua. Ese es el proceso que explica la comprensión lectora, que es esto que se llama la soga o la cuerda de Scarborough. Y este es el modelo de Holly Scarborough para explicar qué es la comprensión lectora, que acá figura como lectura habilidosa. Y la comprensión lectora se compone de, es una soga tejida de dos hebras. La de arriba es el lenguaje. Como vos no conocías finlandés, no pudiste comprender lo que leíste en finlandés. Y es el conocimiento del mundo, conocer el vocabulario, tener la estructura, es decir, conocer la lengua, poder pensar y tener cierto conocimiento de entender si estoy leyendo una receta de cocina o un cuento fantástico o una noticia del diario. Poder. Y la parte de abajo es una trenza muy importante, que es la enseñanza, la lectura y la escritura. Es la conciencia fonológica, la decodificación y la lectura léxica. La decodificación es la primera vía que yo les mostré recién en el cerebro, es la parte de arriba, cuando aprendo a que una letra le corresponde un sonido y si los uno es una palabra. Eso es la decodificación. Y la lectura léxica es cuando ya practiqué mucho y leo automático las palabras que ya conozco. Es la lectura léxica. Estas dos cosas, el lenguaje y la lectura, me permiten la comprensión lectora. Por eso vos no comprendiste el griego, porque no te faltó la parte de abajo de la cuerda, y no comprendiste el finlandés porque te faltó la de arriba. En cambio, comprendiste el español porque tenés la parte de arriba y la de abajo. Eso es el proceso de la comprensión lectora. Cualquier modelo para enseñar a leer tiene que cubrir todas las áreas. El otro gran modelo para explicar la comprensión lectora es lo que se llama el modelo simple de la lectura, que yo quiero que miren, que dice 1986. No es nuevo, señores. Esto no es nuevo. Y el modelo simple es exactamente igual que la cuerda. Lo que dice es que la comprensión lectora es comprensión oral, que es el desarrollo del lenguaje, la parte de arriba de la cuerda, por decodificación, la enseñanza, la lectura y la escritura, la parte de abajo de la cuerda. ¿Se entiende esto?
Ahora, hay algo muy importante acá y dice comprensión oral por decodificación. Es una multiplicación, no es una suma. Y esto tiene un sentido muy importante y es, si fuera una suma, yo podría tener comprensión oral 1, por ejemplo, más 0 abajo, y el resultado sería 1. Si yo es 1 más 0, 1, o 0 más 1, 1. Pero si es 1 por 0, el resultado es 0. Esto me está mostrando que yo necesito obligatoriamente para la comprensión lectora tanto la comprensión oral, la parte de arriba de la cuerda, como la decodificación, la parte de abajo. No lo puedo hacer sin las dos partes. Esto es la base para entender cómo vamos a lograr ese cambio, cómo vamos a hacer que los niños aprendan a leer y que comprendan, porque uno enseña a leer para comprender. La idea de que uno solo va a enseñar para decodificar es un delirio, no tiene ninguna lógica. Entonces, en educación hay dos grandes modelos para pensar cómo se enseñan las cosas. Yo los voy a decir muy brevemente, pero imaginemos, vamos a ir primero al violín, imaginemos que un niño quiere aprender el violín, en la casa se escucha mucha música, hay música todo el tiempo, a todo el mundo le encanta la música, pero no sabemos tocar violín, nadie toca violín, lo llevamos a un profesor, el profesor, yo llego con mi hijo, supónganse, para la clase de violín, el profesor nos sienta, nos hace escuchar una sonata espectacular de violín, de esa que tiene muchos momentos emotivos y marcha y momentos top, espectacular. Y cuando termina, le da el violín y le dice, toca un poquito. Ese es un modelo pedagógico, donde esperamos que el niño, en un ambiente musical, construya su musicalidad o la forma de tocar el instrumento. Y el otro modelo es, lo llevo, le da la guitarra, le dice, mira, la guitarra se agarra así, tiene 6 cuerdas, hay que afinarla, pero al afinar es difícil, te lo voy a enseñar después, por ahora lo hago yo. Se pone la mano, vos sos zurdo o diestro, soy diestro, muy bien, la mano izquierda la pones acá, la mano derecha así, y enseñamos cada cosa que hay que hacer. Y esos son los modelos explícitos. Cuando hablamos de alfabetización es exactamente igual. Hay todo un mundo, que es lo que se hace en gran parte de Latinoamérica y el Caribe, por no decir prácticamente toda Latinoamérica y el Caribe, donde la idea de que el niño está expuesto a la alfabetización y en un ambiente alfabetizador, mientras le leemos y todo, el niño de a poco va a construir el principio alfabético y va a aprender a leer. Estos son los modelos constructivistas, comunicativos, basados en la oralidad, culturales, globales, interculturales, intercontextuales, montones de nombres. En muchas regiones se los llama globales a estos, en otras no se los llama globales. Así que dejen de lado el global, porque en Chile se usa distinto, por ejemplo. Entonces, pero son los modelos basados en la psicogénesis de Emilia Ferreiro y los modelos pedagógicos de Paulo Freire, y que básicamente suponen que el niño, cuando el docente le lee, le da libros, hay un ambiente alfabetizador, charlamos de los libros, le leo cosas divinas, significativas y relevantes, podemos discutir qué es eso. Entonces el niño de a poco va a ir haciendo hipótesis y va a aprender a leer, solito. Básicamente la idea es que el docente es un mediador para que el niño construya la lectura. Y entonces le preguntamos, ¿qué te parece que dice? ¿Qué te parece que es esta letra? Cuando eso es una trampa, esta letra no es lo que a mí me parece, es una A. Si alguien me dice que es una B, es un error. Yo no le pregunto al niño qué número te parece que es ese. Ningún maestro de matemática le preguntaría qué número te parece que es, pero sí le preguntamos qué letra es esta. ¿Qué te parece que es? ¿O qué crees que dice ahí? Dice lo que dice. Yo puedo interpretar el sentido de un texto, pero ahí dice constructivistas, la palabra arriba, ahí arriba. No dice construcción. Donde dice caballo no dice pony ni yegua, dice caballo, aunque pueda querer decir algo similar. Entonces, estos modelos apelan a las hipótesis de los niños para que construyan el sistema alfabético y de a poco van a aprender a leer, cada uno a su tiempo, en un periodo bastante largo. Cuando a estos modelos se les agrega la conciencia fonológica, se llaman modelos equilibrados, balanceados o integrales. Es lo mismo que los constructivistas, es decir,
se apoyan en las hipótesis que van a hacer los niños, se apoyan en la construcción que van a hacer, pero se agrega un poco de conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque hace 20 años, pero para estos modelos hace unos 10 años, que la conciencia fonológica es fundamental. Sabemos que es así desde los años 90, pero ya no se puede negar, es como decir, no, la Tierra no es redonda, no podemos decir eso, entonces le agregamos al constructivismo conciencia fonológica y tenemos los métodos globales o equilibrados o balanceados. Los otros métodos son los métodos analíticos o estructurados, que se llaman también métodos explícitos, basados en la evidencia, basados en la ciencia de la lectura, y que muchas veces trabajan con lenguaje controlado. Yo voy a usar la cuerda para explicar la diferencia de los métodos, de los 3 grupos que yo dije, que es la mejor forma de entenderlos. Porque la mayoría de la gente que discute los métodos no sabe lo que está discutiendo, no por ninguna cosa en particular, sino porque es una discusión que se convirtió en una discusión ideológica y política. Yo quiero aclarar que no es una discusión científica. A nivel científico no se discute, no hay ningún laboratorio de los 10 laboratorios más importantes del mundo en lectura que avale los métodos globales, los métodos constructivistas, los métodos balanceados o los métodos equilibrados. No hay ningún estudio científico del mundo, insisto, ninguno, 0, que dé cuenta de que esos métodos sirven. Hay muchos estudios teóricos, pero la teoría después hay que probarla en la práctica. Teoría hay mucha. Estudios en una escuelita con 5 alumnos hay un montón, pero eso no es un estudio científico con una población grande. Entonces, la gran diferencia es qué aspectos de la cuerda trabajan. Pero, insisto, es una discusión ideológica y política, no es una discusión científica. Hace 2 años, cuando estuvo Pekka Räsänen, que es un experto del sistema educativo finlandés en Argentina, dando una conferencia sobre alfabetización, alguien del público le preguntó si podría explicar la diferencia de los métodos y por qué la discusión de los métodos. Y él dijo, no es una discusión, no es una conversación científica, es como discutir si la Tierra es redonda o la Tierra es plana. Es una discusión política. Entonces, si volvemos a la cuerda, es así. La parte de arriba, que era el lenguaje, es en lo que se apoyan todos los métodos comunicativos basados en la oralidad, por eso se llaman así, y constructivistas, con la idea de que en un ambiente que promueve la oralidad, ya que la escritura es la oralidad impresa, el niño de a poco va a construir toda la parte de abajo. Pero no se enseña explícitamente las letras y sus sonidos. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les mostré el cerebro? Le dije, fíjense que yo empiezo de la letra, no de la palabra. Esa parte no se hace, porque se supone que el niño de a poquito va a ir descubriendo que esta es la A, que esta es la I, y así sucesivamente. Cuando yo a estos métodos le agrego conciencia fonológica, tengo los métodos balanceados o equilibrados. Es lo mismo que antes con conciencia fonológica, pero no trabajo la decodificación. Insisto, acuérdense del cerebro. Para poder leer, Alejandra no pudo leer griego por la parte de abajo, no por la parte de arriba. No comprendió el finlandés por la parte de arriba, pero no pudo leerlo por la parte de abajo. Si yo no enseño la parte de abajo, no tengo parte de abajo. Los métodos, entonces todos estos métodos, los balanceados y los constructivistas, los comunicativos, lo que dicen es trabajar la parte de abajo es aburrido, es conductista, lo cual es, desde el punto de vista teórico, un error conceptual, pero sobre todo, se pasan todo el día haciendo mame mimomu, pape pipopú, tate titotú, lo cual es desconocer que los métodos explícitos y estructurados, la idea es trabajar todo, no solo lo de abajo. Por eso son más completos y sus resultados son mejores. Ahora les voy a mostrar 2 estudios. Básicamente, los métodos estructurados, en el momento que están trabajando alfabetización, un periodo de clase por día, más o menos, trabaja en la parte de abajo. Y ahí es donde se usa, por ejemplo, el lenguaje controlado. Es decir, empezar a enseñar las letras de a poco,
la A y la P, entonces yo ya puedo leer mamá, papá, mapa, ama. Entonces de a poco el niño empieza a leer en voz alta en clase y voy desarrollando la parte de arriba. Pero todo el resto del día trabajo todo lo demás. Le leo cosas mucho más complejas, le leo materiales ricos literarios, trabajo. Todo eso lo hago además, no es en vez. No es que la parte de abajo reemplaza. Y entonces este es uno de los estudios más importantes en lengua española, que es un estudio que se hizo en el País Vasco, en uno de los laboratorios, probablemente el laboratorio en castellano más importante en investigación en lectura, que es el de Manolo Carreiras, que se llama el Centro Vasco para la Cognición, el Lenguaje y el Cerebro. Y ellos compararon dos grupos de escuelas. Unos trabajaban con método global, es decir, constructivismo, comunicativos, y otros con método analítico o explícito. Y la idea de ellos es que, la hipótesis es que los de métodos globales iban a tener menos resultados en ortografía y en conciencia fonológica, pero mucho mejor oralidad y estructura y vocabulario, porque es lo que más se trabaja. Bueno, los resultados son estos. Y esto me muestra dos cosas. ¿Por qué se explican? Uno, porque los métodos analíticos trabajan todo, no trabajan solo la decodificación. Y dos, porque los niños empiezan a leer mucho antes y la lectura es la forma más importante de aumento léxico y comunicativo. Y los niños de método analítico leían más. Y este es un estudio en Estados Unidos que lo quiero contar porque es un estudio que compara los resultados de acá arriba, es la Florida, es un estado rico, con un buen sistema educativo muy sólido, y esto de acá abajo, estos dos de acá abajo, es Mississippi. Mississippi es el estado de Estados Unidos más pobre, con más población afroamericana, por debajo de los límites de la pobreza, muy conflictivo socialmente, es donde fue Katrina, el huracán que inundó la ciudad y la destruyó. La mayoría de los niños en las escuelas recibe desayuno, recibe almuerzo, que es la ayuda social para niños en condiciones económicas complejas, es decir, muy complejo. Y tenía resultados educativos espantosos. Acá abajo, miren. En el año 2012 cambian de método de alfabetización y pasan de métodos globales a métodos explícitos. Este es el resultado. Esto que ven acá. No dejó de ser un estado pobre, no dejó de ser un estado conflictivo, no dejaron de recibir almuerzo en la escuela. Lo único que cambiaron es la metodología de estudio, de enseñanza a la lectura. Entonces, el cambio se puede hacer y la educación no puede decir que los resultados pobres de América Latina tiene muy malos resultados lectores comparados con el resto del mundo. No podemos decir que sean por la pobreza, porque el sistema educativo tiene que funcionar a pesar de la pobreza, permitirle a todos las herramientas para el desarrollo y el crecimiento personal. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué cuatro grandes cosas hay que tener en cuenta para enseñar? Uno, enseñar explícitamente el principio alfabético, es decir, enseño que se lee de acá para acá, en otros idiomas se lee distinto, que a cada letra le corresponde un sonido. Esta es la de mono, mesa, mano, mimo, música. Exponerlo a las letras no aprenden directamente. Hay que enseñar de a una todas las letras y practicar la lectura. Y enseño que esta es la V. Primero el sonido y después el nombre. Porque yo no leo M-A-M-A, leo mamá. M-A-M-A, no M-A-M-A. Mamá. Enseñanza explícita de las letras. Y además para que enseñar que las letras van para acá, no van para el otro lado. Acuérdense, no las puedo rotar. Tengo que decirlo. Y empiezo con lo más simple y empiezo trabajando conciencia fonológica, que es lo que me permite después. La conciencia fonológica es entender que el lenguaje oral está compuesto por pequeños sonidos. No es escucharlos porque los escuchamos, no es producirlos porque los producimos, es entender que yo a la palabra oso puedo hacer o, s, o. O si yo escucho s, a, l, es sal. Y que auto, abeja y arcoíris empiezan igual, pero pato y auto no empiezan igual. Eso es conciencia fonológica. No hay letras, no hay palabras, es solo los sonidos. Pero es justo antes, porque eso después me permite que a la A de abeja y a A de auto le corresponde la misma letra. Pero eso viene después, cuando enseñé el principio alfabético. Entonces, primero tengo
enseñanza explícita al principio alfabético. Progresión racional, voy de lo más simple a lo más difícil. Nunca enseño el primer día de clases, el cacahuate, el chancho y el perro viajaban en cohete. No, tiene todas las dificultades del castellano. No, eso va después. Se lo puedo leer, pero no le pido que lo lea. Trabajo lectura y escritura juntos, son las dos partes, y entonces enseño el trazo de la letra, enseño caligrafía, así como el cerebro no está preparado para leer, tampoco para escribir, y la mano no tiene la motricidad. La motricidad fina hay que practicarla, practicando la letra, la copia y el dictado, corrigiendo el dictado. El dictado es una práctica perfecta para, así como tengo las dos vías de la lectura, también las tengo para la escritura. Lo mismo, para poder aprender a escribir. Y finalmente, entender que yo voy a pasar de explícito a implícito para automatizar la lectura. No le pregunto al chico qué cree, qué le parece, qué podría, le enseño. Y le enseño las dos cosas. Esta es la parte de abajo de la cuerda, ¿se acuerdan? La parte de abajo tenía decodificación y reconocimiento visual. Decodificación es esa vía del cerebro. Enseñar que a las letras les corresponde un sonido, lo que se llama la conversión de grafema y fonema. Y la parte de abajo es la lectura automática, que es este caminito, cuando ya practiqué. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo necesito entender que necesito un maestro que enseñe a leer. El maestro enseña a leer de modo explícito, dice todo, no espera que el niño construya, dice. Y tiene que tener algún método, alguna organización, alguna secuencia donde practican, porque como todo hay que practicarlo y ejercitarlo. Si yo quiero tocar un instrumento, toco el instrumento todos los días un rato. Si yo quiero hacer un deporte, practico. Si yo quiero aprender a jugar al fútbol, miro los partidos del mundial o voy al campito con la pelota o a un patio o a un lugar con la pelota y le pateo a algún lado. Pelota y pateo, o raqueta y pelotita para jugar al tenis. No se aprende mirando, no se aprende a leer escuchando leer. Se aprende a leer leyendo. Necesito escuchar a los niños leer en la clase en voz alta, porque es la única forma que yo voy a escuchar a todos de a uno, entender si cómo va, cómo están esos caminos de la lectura, si puede codificar, qué tipo de errores comete, cuánto tiene que practicar. Y tengo que modelar para modelar y dar lectura en voz alta, lectura en voz alta, lectura en voz alta. Todo eso que es la prosodia es fundamental para la comprensión, fundamental, pero lo tengo que modelar. Y además tengo que corregir cuando los niños se equivocan. Corregir no es maltratar a nadie. Corregir no significa ir a pegarle, ponerle los dedos, ir con la regla. No significa tachar todo con rojo, significa enseñar. Si yo no corrijo, no enseño. Las aulas desde el comienzo del siglo están llenos de carteles que dicen hay que equivocarse para aprender. Todo el mundo se equivoca cuando aprende, pero solo aprendo si alguien me corrige, si no, no aprendí. Necesito saber que 2 más 2 no es 5, es 4. Si yo digo 2 más 2 es 5 y nadie me corrige, no aprendí a sumar. Y entonces yo tengo que trabajar y vamos a leer y a escribir desde el comienzo con corrección ortográfica. Yo les voy a mostrar una imagen, quiero que todo el mundo la escriba en su mente. ¿Estamos listos? Yo muestro el dibujo y cada uno lo escribe en su mente. Listo. Esto es una vaca, ¿no es cierto? ¿Escribieron eso? No. Pero cualquier maestra que se precie de método constructivista, si un niño en primer grado escribe eso, ¿qué le dice? Muy bien, se expresó, ahí dice vaca, está mal la ortografía, pero dice vaca. No, señores, vaca dice ahí. En el otro no dice vaca. Y acuérdense, cuando yo les mostré lo del cerebro, que decía, necesitamos, cuando leo muchas veces, aprendo las palabras, las guardo en mi léxico mental y cuando la veo, la leo de modo automático, es decir, la lectura léxica. Yo necesito la corrección ortográfica para la lectura léxica, porque tiene que estar bien escrita, si no guardé cualquier cosa. Si yo guardo vaca con B larga y K, cuando vea esto no lo sé leer. Hay que leer en clase. Se aprende a leer leyendo. No se aprende a leer escuchando leer.
Escuchar leer me permite vocabulario, comunicar, un montón de cosas. Tengo que escuchar leer, pero además tengo que aprender a leer, tengo que practicar la lectura. Eso es lo que dice las prácticas basadas en la investigación. Primero, el mejor trabajo es el que incluye a todos. La única forma de trabajar con todos es, uno, asegurarse que todos ingresen a primer grado con la mejor preparación posible, es decir, desarrollar toda la oralidad y enseñar, trabajar con ciencia fonológica en la educación inicial, antes de primer grado. Porque hay niños que vienen de hogares donde les leyeron un montón de libros y saben que mirá la de flor, y otros chicos que nunca en su vida vieron un libro y no saben ninguna letra en jardín. Para esto la educación inicial tiene un trabajo enorme para hacer, que es trabajar con lo que se llama el factor cuna, para que todos puedan ingresar a primer grado lo mejor, con la mejor preparación posible. Uno. Dos, que todos pueden aprender a leer y a escribir. Y todos pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Si en cualquier país del mundo con buenos resultados educativos, con lenguas más complicadas que el castellano, los niños aprenden a leer en primer grado, ¿por qué en Latinoamérica y el Caribe esperamos a segundo o tercero en tantos países? ¿Qué tenemos? ¿Niños con un cerebro distinto? De ninguna manera. Es que enseñamos mal. Entonces, tenemos que escuchar leer a todos en el aula, porque entonces tengo dos cosas. Uno, es la práctica. El niño lee, es la práctica de la lectura, que es como se aprende a leer. Además, veo quién necesita más práctica y además me doy cuenta aquel que no avanza. Y ese es un niño a riesgo de trastorno de la lectura, por ejemplo. Pero si yo no los escuché de golpe en segundo, digo, uy, Juanita no lee. ¿Por qué en segundo? Si me podría haber dado cuenta en junio o a mitad del primer grado. Entonces, vuelvo a algo que yo dije en la conferencia de ayer. Yo necesito entender que hay diferencias individuales, a algunos les cuesta más que otras. No es que los niños aprenden distinto, es que a algunos les es más fácil que a otros, algunas cosas y a otros otros. Pero yo necesito entender esto porque yo, el sistema educativo es un sistema que tiene que funcionar de modo equitativo. Es decir, no importa el hogar de donde vinieron los niños, no importa el hogar donde se van los niños cuando salen de la escuela tiene que proveer a todos de todo, independientemente del hogar de donde vienen. Como dice un colega de un organismo internacional de la región, uno tiene que pensar en el aula que trabaja con niños de una escuela para niños huérfanos. Si en la casa hay quien ayude y apoye, genial, pero si no hay, tenemos que trabajar en el aula todos. Y entender que la equidad educativa empieza en educación inicial. No puedo remediar luego lo que no hice al comienzo. La brecha solo se abre, esto es lo que se llama el efecto Mateo, entre la brecha que hay entre los niños que leen con más dificultad en primer grado y los que leen en la media. Puede ser así para poner un... Pero a medida que pasan los grados, esa brecha se abre, no se cierra. Eso es lo que se llama el efecto Mateo. Y eso es lo que me muestra que yo tengo que empezar desde el comienzo, a escuchar a todos, a trabajar con todos, a entender que a algunos les es más fácil que a otros, por supuesto, pero que todos pueden aprender, que yo les puedo enseñar a todos y que cuanto mejor, más estructurado y más explícito sea, todos van a aprender a leer y escribir. Muchas gracias. Abrimos ahora a preguntas. Maravilloso, doctora. Siempre escucharla es tan enriquecedor y nos clarifica el rumbo. Muy bien, pues Muchas, Cassandra va a ser la privilegiada en hacer su primera pregunta. Adelante, adelante, Cassandra. vamos. Estás muteada. No te No, escucho. no se te escucha. Bueno, ¿ahí? Sí. Ahí. Ok, Sí, allá. sí, perdón. Muchísimas gracias, doctora, porque precisamente yo soy maestra de primaria y como maestra de normal me enseñaron precisamente lo global, lo semiestructurado y todo eso. Y hoy me acabo de dar cuenta que como le enseñaron a mis abuelos, era la manera correcta. Y le agradezco mucho todo lo que nos está diciendo porque
hay mucha confusión precisamente entre los docentes y Ujú. siempre nos meten métodos de que el método global, que no importa si el niño no aprende a leer en primero, que puede leer hasta segundo grado. Todas estas cosas realmente creo yo que son mitos. Y pues de mi parte, más que cualquier otra cosa, la única pregunta entonces sería que existe realmente un método que usted nos pudiera decir tal método, o sea, con nombre y todo, de algún autor, o es más el propio que el maestro haga tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir. A ver, la respuesta es ni las dos cosas. Hay programas, sí, hay programas muy estructurados para enseñar a leer, sí hay. Pero además es muy difícil que un docente lo arme solo, pero algunas veces no les queda más remedio. Esta es la realidad. Entonces, porque para armarlo solo tendrían que pensar, bueno, qué secuencia de letras, qué palabras vamos a practicar. Poder se puede, pero cuando uno trabaja con métodos estructurados, en general lo que tiene son materiales que acompañan la lectura, libros de cuentos que acompañan y que se llaman libros de lenguaje controlado o decodificables. Es decir, que se le da a leer a un niño en cierto momento un cuento que tiene solo las letras que ya aprendió el niño. Solo esas. Entonces, eso es lenguaje controlado. Sí hay materiales, yo no sé, estás en México, ¿no? Vos, Cassandra. Yo no sé si hay alguno que sea mexicano. em, hay acá, el que está acá y que se usa en algunos otros países de la región, se llama Aprendo Leyendo, que es totalmente explícito y estructurado y que es para ese periodo. De vuelta, insisto, esto es lo que se hace en ese periodo del día. Todo el resto se hace todo lo otro, el trabajo de la oralidad, comprensión oral y todo. Después, nosotros hicimos para Panamá los materiales así como súper estructurados también, el programa Aprendemos Todos a Leer de Panamá, no sé si está en uso o no, pero son materiales que son de los países, porque esos son del Banco Interamericano de Desarrollo para los países. Pero cuestión de buscar. La idea es, si vos te encontrás con que le ponen al principio, escribí esta palabra y no le enseñaron nada, eso no sirve, eso no es. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues vamos a dar paso a otra preguntita. Nos quedan 4 minutos. Liz, te agradeceríamos si fueras igual muy breve. Adelante, Liz. Ay, sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto conocerla, doctora. Bueno, para empezar con mi pregunta, antes de todo, pues agradecerle por la plática, toda la ponencia, me pareció excelente, creo que son muy buenos temas y todo esto de la educación que es sumamente importante, ¿no? El realmente brindar las herramientas correctas para que los alumnos pues puedan aprender de la mejor manera posible, ¿no? Y pues usted, por ejemplo, ¿qué opina? Por ejemplo, en el aspecto del ámbito del ambiente, ¿usted qué opina o qué podría recomendar para que pues el alumno, en este caso, pueda tener un buen desarrollo y pueda tener pues buen aprendizaje y conocimiento de lo que pues se ve durante la clase, pero que a la vez no le afecte lo del ambiente, porque puede que tenga ya sea un ambiente familiar, al igual no sea el adecuado o el óptimo, pero pues que al igual le puede llegar a influenciar y afectar de cierta manera. ¿Usted cómo podría resolver esa situación para que no le afecte tanto en el ámbito educativo y su aprendizaje? No estoy segura de haber entendido, pero es un poco lo que yo dije al final. Yo no voy a limitar alfabetización acá. Todos los chicos pueden aprender a leer. Hay algunos niños que tienen discapacidad, pero dejamos de lado esto. Los chicos pueden aprender a leer y escribir independientemente de las situaciones medioambientales. Algunas situaciones medioambientales son gravísimas e inhiben cualquier proceso de aprendizaje. Pero eso, el docente no hay nada que pueda hacer sobre esto más que llamar la atención y pedir intervención si supone que hay abuso o alguna situación muy compleja. Pero niños en hogares medianamente disfuncionales, como está lleno en el mundo, aprenden a leer igual. Esto no afecta que aprendan a leer. Lo que afecta que aprendan a leer o no es cómo se enseña a leer, básicamente. Entonces hay que enseñar a leer. Y si ustedes ven situaciones muy complejas, bueno, eso es otro tema, pero
Si era esa la pregunta. Ah, ok, gracias. Y por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, igual puede ser como una buena herramienta, ¿no? ¿Usted qué opina? Bueno, al igual, quizá muy temprana edad, al igual no es lo más óptimo, pero sí, Pero, pues sí. Ajá. a ver, para enseñar a leer no, tecnología para enseñar a leer no, yo puedo usarla para practicar, pero para enseñar necesito un maestro que enseñe, escuche y practique en el aula con los alumnos. Ok, pues, Muchas gracias. gracias. Tenemos una pregunta en el chat muy interesante, doctora, que si con este método estructurado, ¿qué sugiere usted? ¿Enseñar letra script o letra cursiva? Letra script. El mundo está escrito en imprenta mayúscula y minúscula. Entonces hay que enseñar imprenta mayúscula para los nombres propios y comienzo de oración, y la imprenta minúscula o script para todo lo otro. Y hay que enseñar así desde el comienzo. La cursiva es más compleja, hay que practicarla más, se puede enseñar, es más un requisito curricular de algunos países que otra cosa. No es necesaria para el mundo. Hay gente que escribe en cursiva, pero uno siempre dice, no, pues yo tomo notas en cursiva, sí, pero a los de nuestra edad nos enseñaron en cursiva, entonces por eso estamos acostumbrados a eso. Los países que tienen los mejores rendimientos educativos del mundo no tienen cursiva tampoco, entonces no es que es necesaria. Así que si van a enseñar la cursiva, yo la incorporaría cuando los chicos ya leen y escriben en script. Doctora, pues bueno, llegan muchas preguntas, pero esta va a ser la última. María Luna pregunta que cómo se explica a los estudiantes la diferenciación de sonidos, por ejemplo, para tener una diferencia muy clara entre la B y la V, entre la C y la K, que cómo se nombra al no sonido de la H. A ver, la queso kilo y y queso, kilo y casa no tienen sonidos distintos, es el mismo sonido. No hay que enseñar la diferencia del sonido. Cuando yo trabajo con ciencia fonológica y digo palabras que empiecen como casa empieza kilo, quinoto, karate, cumbia, color, todo empieza igual que casa, porque ahí estoy en conciencia fonológica. Después cuando yo enseño la letra, no las enseño juntas, y cuando enseño K, Ko, Q, que tampoco lo enseño con C y Si, enseño K, Ko, Q, y después enseño la otra. Y enseño cuando quiero que suene que o ki, necesito el dígrafo Q, U. La Q en castellano va siempre con la U, no va sola. Entonces, yo no estoy enseñando los sonidos, es lo mismo que celeste, silla y zorro empiezan con el mismo sonido, que los niños lo saben producir. Lo que yo enseño después es la ortografía, y eso es cuando enseño la letra, cuando paso al principio alfabético, y de vuelta lo enseño secuenciado, separado, no lo enseño en la misma clase. Así se escribe cielo y así se escribe zorro, nunca, jamás. Y la H, cuando presento la H, digo, esta es una letra que no tiene sonido, no es la muda, no es la muda, es la H, y la H no suena. Pero, por ejemplo, helado y enano empiezan con el mismo sonido. Con ciencia fonológica, si yo le pido palabras que empiecen con I y alguien me dice hielo, iglú, imán, está bien. Todas empiezan con I. Y helado y entrar o escalera empiezan igual, porque eso es con ciencia fonológica, solo sonidos. Lo otro es ortografía. Cuando enseño las letras, las presento. No es un problema de diferenciación del sonido. No sé si se entiende eso. Doctora, muchas gracias. La verdad que no quisiéramos dejarla ir. Sin embargo, tenemos una orden del día. No sé si nuestro director, el maestro Alfonso, tiene algún mensaje de agradecimiento para usted. Estamos muy Claro. honrados con su cátedra. Gracias, doctora, por la conferencia. Creo que todos los que estamos aquí, esta es la joya de la corona del evento, el tema de la alfabetización. En Rurales nos interesa mucho divulgar las buenas prácticas y, como siempre, la doctora Florencia nos pone en contexto, nos da referencias eh, de último momento, el estado de conocimiento de la ciencia de la lectura. La doctora es especialista en compartirla y, bueno, que estas prácticas que estamos conociendo sean parte importante de nuestras herramientas para el aula. Doctora, gracias por compartir con nosotros esta conferencia y les compartimos que la doctora generalmente está participando en nuestros diplomados sobre enseñanza de la lengua escrita. Vamos a tener
lanzamiento para el mes de enero, ella siempre comparte algunos talleres con nosotros. Vamos a compartir parte de la biografía de la doctora que nos ha compartido. Les voy a compartir el link del proyecto Aprendo Leyendo para que lo conozcan más a fondo. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y espero sobre todo que les sirva y por ahí nos vemos en el diplomado. Una buena continuación del día de hoy de todo lo que van a aprender. Hasta luego y fue un placer.